Hola hermanos, feliz sábado, espero que estén disfrutando y gozando de la compañía y de la presencia de nuestro buen Dios en este día tan especial en el cual podemos adorarlo como nuestro creador y sustentador. En esta mañana me gustaría que juntos podamos abrir la Biblia para que la Biblia nos pueda hablar, nos pueda dejar enseñanzas y prácticas para nuestra vida. Y quizás antes de meternos de lleno en el relato bíblico, hoy vamos a hablar acerca de la reconciliación, acerca de las segundas oportunidades. Es muy humano fallar y es por eso que las segundas oportunidades muchos las conocemos, algunos conocemos segundas, terceras, cuartas oportunidades, y por ahí es feo cuando uno fracasa o cuando uno no está a la altura de lo que espera otra persona, que ha depositado confianza, que se la jugó, quizás en algún trabajo, quizás en alguna oportunidad. Te ha pasado como a mí me ha pasado y uno por ahí se siente indigno de querer mirar otra vez a la persona. Es muy humano esto, pero la verdad es que después, cuando uno tiene la oportunidad de estar a cuentas, de reivindicarse de esta actitud, uno se siente alegre diciendo, bueno, le demostré que sí estoy a la altura. Y teniendo en cuenta esto, me gustaría que podamos reflexionar en la vida de uno de los personajes que a mí más me gusta, aparte de Jesús, que también está en la historia, es Pedro. Me siento muy identificado con Pedro, con su actitud, con su carácter, ¿no? Impetuoso, tosco, muchas de las cosas que yo tengo. Entonces me gustaría que juntos allí donde estás abras tu Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 21. Vamos a meditar y nos vamos a detener en este capítulo de la Biblia, ¿sí? Y allí vamos a ir sacando algunas reflexiones para ponernos en contexto de la historia que vamos a leer de esta segunda oportunidad que Pedro tiene. Tenemos que saber de que venía siendo una semana o un fin de semana muy movido. Pedro la última vez que habló con Jesús le había dicho, no te voy a dejar y si tengo que morir voy a morir con vos. Y Jesús le dice, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y bueno, pasó como Jesús había dicho. Jesús murió, pero Pedro no estaba al lado de Jesús. Pedro estaba triste, Pedro lloró amargamente, nos dice la Biblia. Jesús resucitó. Y van un grupo de mujeres a llevarle perfumes a Jesús y se les aparece un ángel. Y esto lo podemos ver en Marcos 16:7, si después quieren buscarlo. El ángel que se le aparece les dice, decile a los discípulos que esperen a Jesús que se les va a presentar en el mar de Tiberias. Y díganle a Pedro que esté allí. Se aclara ahí en manera especial que era para Pedro. Y allí van. Pedro estaba caminando a su casa, porque el lugar en el que Jesús lo citó fue en el mismo lugar que lo llamó por primera vez. Mateo 4:18 está la historia muy conocida en el que Jesús lo llama a ser pescador de hombres. En ese mismo lugar, en ese mismo mar, es donde Jesús lo cita esta segunda vez a Pedro y a sus otros discípulos. Y déjame decirte que esto no tiene nada de casualidad. Todo lo que Dios hace es con un propósito. Acompáñame en la lectura de esta historia. Juan 21, versículo 1, dice lo siguiente. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Qué paradójico, ¿verdad? Qué paradójico. De acá me gustaría que podamos sacar algunas lecciones. Y la primera lección es que Jesús nunca se equivoca. Quiero que nos podamos meter dentro de la piel de Pedro, dentro de lo posible, pensar como Pedro estaba pensando en este momento. Caminando, no había medio de transporte, así que había que caminar de vuelta a su casa, a su hogar, a encontrarse con sus familiares, con sus parientes. Me imagino Pedro destrozado anímicamente, quizás al borde de una depresión, por haber negado a Jesús, a su amigo, a quien tanto quería, lo había negado y iba allí intentando quizás encontrar en sus familiares apoyo, encontrar en sus familiares
amor, encontrar un abrazo en sus familiares, y a diferencia de esto se encuentra con que sus familiares sabían que Pedro iba a volver, sabían que Pedro, en otras palabras, iba a fracasar, porque lo estaban esperando con sus redes, no se habían echado a perder, le estaban manteniendo el barco, en otras palabras, habían tenido las herramientas, la caja de herramientas de Pedro en perfecto estado, porque sabían que iba a volver, sabían que la necesidad de mantener a la familia, de comer y de vivir, iba a ser más fuerte que seguir a este maestro que supuestamente estaba siguiendo Pedro. Y allí me imagino, entre medio de burlas, Pedro necesitando un abrazo o una palabra de aliento, de consuelo, recibiendo burlas, recibiendo carcajadas y hundiéndose más en el desánimo. Me lo imagino allí a Pedro dando vueltas, ¿no? Pateando la arena, me lo imagino a Pedro quizás caminando de un lado a otro, me lo imagino a Pedro mirando las redes a ver si estaban bien, el barco, pero por dentro una nube de pensamientos que no lo dejaban estar tranquilo. Y una de las características de Pedro es que es impulsivo, es sanguíneo. Otra de las características era que era un líder, él lo que hacía iba a tener seguidores, porque era su personalidad así. Y es interesante, acá en el versículo 3, Pedro dice, me voy a pescar. Pedro de alguna manera quiere volver a sentirse seguro, a sentirse útil, a saber de que algo de lo que él va a hacer lo hace bien, no va a fracasar. Entonces dice, estuve toda la vida pescando, así que de alguna manera voy a buscar seguridad en aquello que siempre hice y que por lo menos me iba bien, me ayudaba a vivir. Entonces, queriendo buscar allí algo en plena crisis vocacional, el Pedro impulsivo, el Pedro líder, avanza y va al frente y dice, me voy a pescar. Y me imagino quizás adentro en sus pensamientos diciendo, aunque el maestro venga, que seguramente va a venir quizás, yo no tengo lugar en su trabajo. Me siento incapaz de poder continuar en su obra. He cambiado la pesca, mi trabajo, que es lo único que sé hacer. Como apóstol suyo, fracasé. Me llamó a pescar hombres, yo acepté, pero los dos nos equivocamos. Yo no estuve a la altura de lo que él esperaba y él se equivocó al elegirme a mí. Así que me voy a hacer lo que tengo que hacer. Y qué paradoja, porque eran 6 las otras personas, los otros discípulos que estaban allí, y ninguno quizás animarlo a Pedro, decirle, no, pará Pedro, si el Señor te dijo que tenía que estar acá, nos llamó a todos, pero a vos en manera especial. Así que si el Señor dijo que va a venir, así que espéralo. Pero no ocurrió esto, sino que el versículo nos dice, ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y qué raro, y qué paradójico, ¿no? De que el desánimo muchas veces es más contagioso que el entusiasmo. Y como Pedro es un líder nato, sus amigos lo siguen. Pedro intentaba de alguna manera buscar restablecer seguridad en él mismo. Y allí va, allí se sube a la barca y empieza a caminar, empieza a nadar mar adentro. ¿Y qué dice el versículo? Aquella noche no pescaron nada. Si querés llamarlo casualidad, pero en Dios existen propósitos. Dios estaba restaurando a Pedro, aunque Pedro no lo sabía, aunque Pedro estaba totalmente desanimado. Dios estaba volviendo, el mismo llamado que le había hecho a Pedro lo estaba volviendo a realizar en el mismo lugar y por medio de los mismos resultados, porque esa noche que Jesús lo llamó a Pedro, a Simón, no había pescado nada durante toda la noche. Entonces, quiero que nos podamos centrar en esto. Si queréis llamarlo casualidad, pero en Dios no existen casualidades, en Dios existen propósitos. Y quiero que juntos podamos leer versículo 4, dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Esto quizás lo podemos entender sabiendo de que el mar en el que estaban, en el lago, era muy claro. La luz del sol estaba resplandeciendo, entonces entre la claridad del lago, la luz que estaba resplandeciendo no permitía ver con claridad. Sumado a todo el desánimo que tenían, a que habían estado toda la noche, que la vista ya estaba cansada, no podían distinguir bien. Ellos simplemente veían un bulto que se movía, y ese bulto podía ser una persona o podía ser un animal o cualquier otra cosa que esté dando vueltas por ahí, un árbol quizás, podría haber sido. Por eso no lo reconocieron a Jesús. Y allí
Jesús toma la iniciativa y les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Qué interesante. Y otra vez ocurre lo mismo que ocurrió la primera vez que Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. Jesús no se equivoca cuando llama a un discípulo. Y volver atrás, volver al punto en el que Jesús te llamó, va a ser un fracaso. Por eso Jesús vuelve para invitarte a su ministerio, vuelve para invitarte a su obra. Imagínate a Pedro allí, otra noche más perdida. La última noche que pesqué no pesqué nada. Vuelvo otra vez y tampoco pesqué nada. Imagínatelo, cansado, todo transpirado, porque toda la noche tratando de pescar, tratando de encaminar la barca para llevar otra vez a la orilla, viendo allí un bulto, y triste encima, con la tristeza de interior, con esa amargura interior que estaba teniendo, ve a un espectador, una sombra que ve allí. ¿Quién será? ¿Quién será esta persona? ¿Será un árbol? ¿Qué será? Y allí se emite la pregunta que le dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Quizás a nosotros nos puede parecer hasta tierno que Jesús nos diga hijitos, pero sabiendo que de quien estamos hablando es Pedro, no lo tomó de esta manera. Esta palabra en el sentido original puede ser traducida como niños o chicos, ¿tienen algo de comer? Y Pedro, me imagino diciendo: yo soy un hombre, mirá todos los callos que tengo en la mano, toda la vida trabajando, y él me viene a decir chico. Se está burlando de mí, me está tomando el pelo este niño al decirme esto. Y entonces le responde de la manera más seca que le puede responder: no tengo nada de comer, así que si venís a pedir, no tengo nada para darte. Y si venís a comprar peces, porque muchos iban a comprar peces cuando recién los sacaban del lago, no tenemos nada, así que no se habla más acá. Y Jesús nuevamente buscando el diálogo allí. Echad la red a la derecha, le dice en el versículo 6, y hallaréis los peces. Y allí, en medio de esto, me imagino ya Pedro ya entró en calor. Pedro sanguíneo ya se levantó, aquel Pedro que estaba desanimado, ya se olvidó que estaba desanimado y se empezó a enojar. ¿Y quién se cree que es esta persona que me llama niño y que le quiere dar consejos a un profesional? Mira, estuve manteniendo a mi familia durante años con esto, así que ¿quién es este que me dice por dónde tengo que echar la red? La red se echaba siempre por la derecha, así que toda la noche estuve intentando pescar y ¿quién es este? Y ya Pedro levantando temperatura, así que me imagino ahí pensando Pedro diciendo: bueno, voy a tirar la red para que se vaya de una vez por todas, o quizás es una persona que yo conozco bastante bien y ya he vivido esta historia, así que voy a tirar para despejarme las dudas y que no me diga más nada, para no responderle nada. Así que Pedro me lo imagino allí tirando las redes, y justamente no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Era Jesús mismo, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Qué interesante esto, porque Jesús va y le devuelve la confianza que Pedro había perdido. Quizás nosotros hoy estamos buscando la confianza en lugares equivocados, en lugares que no son los correctos. Quizás estás buscando la confianza volviendo a un lugar, al punto donde el Señor te llamó. Pero ¿sabes qué? Para estar seguro, para sentirte completo, para sentirte feliz y para dejar atrás esa amargura, tenés que ir nuevamente al lugar donde Jesús te llamó. Tenés que ir nuevamente a aceptar ese desafío de ser pescador de hombres, porque el Señor no se equivocó y el Señor está dispuesto a brindarte una segunda oportunidad. Y no conforme con darte una segunda oportunidad, el Señor está conforme con restaurarte, así como lo va a hacer con Pedro a continuación. Quiero que juntos podamos reflexionar en que es Jesús quien toma la iniciativa de ir a buscar al hombre. Lo hizo con Adán y con Eva cuando cayeron en el jardín del Edén. Lo hizo con Pedro, ahora que no estaba tan dispuesto a poder hablar con el Señor. Y es allí donde los espera con un pescado allí asado, para que puedan desayunar y para que puedan hablar nuevamente. Y allí, en medio de esta charla, Jesús tomando la iniciativa y lejos de buscar reproches, dice lo siguiente, versículo 15. Después de comer,
Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Lejos de reprocharle Jesús, lejos de decirle: mirá, me dijiste que ibas a morir conmigo y te escapaste, me negaste, yo te vi, y no podés decir que no me viste porque yo te vi. Lejos de reprocharle todo esto, Jesús, no conforme con tomar la iniciativa, va a algo que él sabía, va a la seguridad de que Pedro era real, que lo quería Jesús, y va allí, en este punto en común. Tratan de afirmar este sentimiento y este amor que es mutuo, que es de Pedro hacia Jesús y de Jesús hacia Pedro. Ellos dos se aman, y Jesús sigue manteniendo en pie el llamado para Pedro para que él pueda ser pescador de hombres. Entonces, de esta manera quiere restaurarlo, quiere devolverle el ministerio al cual lo había llamado. Pero ¿sabes qué? Jesús no quiere vasijas que se vayan reconstruyendo, que estén, pero que estén todas trizadas, que estén todas partidas. Jesús quiere recrearte de nuevo. Y el llamado de Jesús, cuando te lo hace otra vez, empieza de cero y te restaura y te renueva, ¿sí? Es por eso que Jesús no se conforma con vasijas reparadas. Jesús quiere repararte de manera completa. Y es allí donde Jesús va nuevamente y le pregunta exactamente lo mismo a Pedro. Versículo 16. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Qué interesante, porque no le dice pesca mis peces, sino que le dice pastorea mis ovejas. Jesús lo está llamando a dejar las redes, a dejar de ser un pescador y nuevamente a ser un pastor. Lo está llamando al ministerio, lo está llamando a Pedro a que lo pueda seguir y que pueda entrar justamente en su misión. Este llamado sigue estando activo para nosotros hoy. Jesús, en medio de todo esto, sigue manteniendo no solamente en pie el llamado para Pedro, sino que le está demostrando a Pedro que es digno de su confianza. En medio de todo esto, antes de que pase todo esto de la negación, Pedro era una persona impulsiva. Antes de la caída, Pedro quería ser el más digno de confianza. Con una vez que te diga que te ame Jesús, ya está. Pero ahora estamos viendo que Pedro está siendo cambiado, está siendo transformado. Pedro es más humilde, ya no responde de manera segura, sino que ya hasta desconfía de él mismo, desconfía hasta de sus propios afectos, y en vez de decirle te amo, le dice: Señor, tú sabes que te quiero. Si lo podríamos traducir quizás a un lenguaje de hoy, Pedro le podría decir a Jesús: yo te quiero con mi amor deficiente y humano, te amo como puedo. Supongo que todo lo que puedo no es todo lo que te debería dar, pero no te puedo dar más, es lo que tengo. Y para Jesús esto es suficiente. Jesús quiere que lo amemos con todo lo que tenemos. Jesús quiere que lo amemos con todo lo que nosotros le podemos dar, con nuestro amor imperfecto, con nuestro amor que falla. Y es allí donde Jesús está transformando a Pedro, porque Pedro va obrando de manera diferente. Y así llegamos a la tercera pregunta que Jesús tiene con Pedro. Quizás una tercera pregunta incómoda por todo lo que representaba. Justamente habían sido 3 veces las que Pedro lo había negado a Jesús, y allí, por tercera vez, Jesús le hace una pregunta a Simón, a Pedro. Versículo 17 dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Lo interesante de esta tercera pregunta no es que fue un flechazo para el corazón de Pedro. Lo interesante de esta tercera pregunta tampoco es que parece que Jesús pone en duda la fidelidad de Pedro preguntando por tercera vez. Lo que Jesús quiere demostrar es hasta dónde llega la gracia divina. Si nosotros lo hemos negado 3 veces, no 2, sino 3,
La gracia divina llega inclusive hasta 3 veces. Y algo interesante de esto es que Jesús cambia la formulación de esta pregunta. Versículo 15 le dice, me amas. Versículo 16 le dice, me amas. Y versículo 17 le dice, me quieres. ¿Y cuál había sido la respuesta que Pedro dio en las 2 oportunidades anteriores? Versículo 15, Pedro respondió, Señor, tú sabes que te quiero. Versículo 16, sí Señor, tú sabes que te quiero. Y ahora Jesús cambia de manera voluntaria la pregunta. Pedro le pregunta, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y es interesante esto. Y es muy interesante la respuesta que Pedro da. Pedro no le dice, sí Señor, te quiero. Pedro, entristecido quizás, pero le responde diciéndole, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y este todo que Pedro le responde incluye también las 3 veces que lo había negado. Incluye las blasfemias que había dicho frente a los soldados. Incluye los errores, incluye nuevamente el no esperarlo a Jesús, incluye todo lo que Jesús sabe. Y es allí donde Pedro vuelve a ser restaurado. Es allí donde Pedro deja de ser pescador de hombres y se convierte en un pastor de ovejas. Donde Pedro es restaurado aquel llamado que Jesús le hizo a poder seguirlo y poder buscar personas, poder buscar ovejas. Es muy conocido el después de Pedro, en un solo día bautizando 3.000 personas. Sin duda de que era una persona llena del Espíritu Santo. Con su personalidad se dejó usar con el Señor. Y este mismo llamado, esta misma invitación divina sigue estando activa en el día de hoy. Por eso es tu decisión poder seguir a Jesús. Jesús nos busca en todo momento, Jesús no se equivoca. Y si hoy quizás por alguna situación estás con intenciones, con ganas de volver atrás, de volver a sentirte segura por las cosas que este mundo te ofrece, quiero decirte que la seguridad, que la restauración está en seguir el ideal que Jesús te ha hecho. Si has fallado, si le fallaste, Él está dispuesto a perdonarte. Solo que tenemos que estar dispuestos a que Él lo sepa todo. En esta mañana quiero invitarte a que juntos tomemos la decisión de volver a Jesús y de poder obedecerlo en todo lo que Él nos diga.